Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Scala nos va a contar cuáles son los autos más seguros de la Argentina. Juan Pablo Pizeta nos va a hablar de la posibilidad para las pymes de incorporar un método de gestión japonés que permite mejorar la productividad. También vamos a brindar información sobre cajas de ahorro remuneradas, es una alternativa que está disponible hoy en nuestro mercado. Y en el último bloque vamos a conversar con el precandidato a diputado nacional, Daniel Arroyo, para seguir conociendo las ideas económicas de cara a las próximas elecciones legislativas. Muy bien, como les decía recién, las pymes argentinas hoy tienen la posibilidad de incorporar un método de gestión japonés que permite incrementar la productividad. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Sí, bueno, sabés que en una época, hace un par de décadas más o menos, estaba muy en boga esto del de los métodos japoneses para mejorar la productividad. Tiene que ver mucho con esto de la crisis del modelo fordista, de la producción en masa, de vehículos y de producción en general. Y bueno, después empezó a quedar un poco de lado, ¿no? Lo cierto es que ya a partir de hace unos años, en 2017, hubo un convenio a nivel Ministerio de Producción, el INTI, la Cancillería y la JICA, que es como la Agencia de Cooperación Internacional que tiene la Embajada de Japón, para impulsar este tipo de modelos japoneses de producción que, bueno, como vos decías, tienen el objetivo de mejorar la productividad. Los temores o resoluciones que vienen a apuntar este tipo de método es mejorar la clasificación, ordenar, mejorar la higiene de los espacios, la autodisciplina en general en este tipo de sistemas productivos, y apunta sobre todo a este tipo de características de los problemas viejos, ¿no? También del fordismo de no tener el stock suficiente o sobreproducir el stock o almacenar de más o no tener los espacios, y viene a resolver este tipo de dificultades a nivel pymes que generalmente suelen tener problemas de gestión y de logística. Apunta sobre todo a eso, a mejorar procesos de eficiencia. ¿Y cómo hacen las pymes, ¿no?, para acceder a esta información, a la capacitación necesaria para implementar este método? Sí, bueno, el Kaizen Tango, como decía, se viene implementando desde el 2017. La idea es extenderlo más o menos hasta el 2022. Se integran unas 20 pymes por año bajo un criterio de selección entre el Ministerio de Producción, INTI y la JICA. Y bueno, sabés que desde el año pasado con la pandemia se complicó un poco por el tema de que no podían viajar los expertos de japoneses, hubo un poco de lío, hubo que hacer por videollamadas. Y bueno, a partir de este año vuelven, la intención es reflotar este sistema, se está abriendo de nuevo este proceso de selección y las empresas interesadas tienen que comunicarse con el INTI para integrarse a este tipo de posibilidades. Perfecto. Bueno, días atrás el CESBI presentó los premios anuales que entrega a los autos más seguros de la Argentina. Ya me una información realmente muy importante que hay que tener en cuenta al momento de adquirir un vehículo. Sí, y porque lo que se tiene en cuenta es la mejor relación precio-seguridad en las versiones entrada de gama, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros rankings, lo que se busca acá es elevar los estándares de los modelos que circulan y para todas, a ver, si ya hablamos de entrada de gama, bueno, esto se extiende, se derrama de otra forma en lo que es los autos, ¿sí?, que circulan en la Argentina. Entonces estamos hablando de vehículos que se comercializaron entre enero y diciembre del año pasado, y los resultados no se obtienen a través de pruebas de choque, ¿sí?, sino de la ponderación de más de 160 ítems que tienen que ver con seguridad activa, pasiva, comportamiento estructural y asistencia a la conducción. Entonces, a través de la ponderación de todos estos ítems es que se llegan, ¿sí?, a valores y luego se vincula con el precio de venta. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles fueron los autos ganadores? ¿Cuáles son los autos ganadores en
este 2021, bueno, con obviamente referencia a 2020. Auto chico, Yaris de Toyota en su versión hatchback, ¿sí? Yaris también se dan en lo que es auto mediano, también ahí Toyota. Justo que hablábamos del método de producción japonés, ¿no? Recién. Sí, just Muy in time, oportuno. hablaban del just in time. Bien, subcompacto Lanibus de Volkswagen, submediano Ford Territory, pickup Chevrolet S10, ¿sí? Y excelencia en seguridad, un Mercedes-Benz Sub GLB 254 Matic. ¿Quién se llevó el oro? A ver. El Yaris, ¿sí? El hatchback, sí. Recordemos que se consideran las versiones base o restyling. Estos son los datos, los ganadores de 2020 en este informe de CESBI. Muy bien, un tema realmente importante. Y para cerrar el bloque ahora te vamos a brindar información sobre una novedosa alternativa de inversión que apunta a una creciente preocupación que existe en nuestra sociedad relacionada con los problemas medioambientales. Juan, una alternativa para aquellas personas que no se fijan solo en la rentabilidad de un instrumento financiero. Exactamente, Ale. Bueno, el mercado de capitales hace un tiempito que se está tratando de ayornar, ¿no?, a los nuevos tiempos, de adecuarse al cambio climático, al Acuerdo de París. Y bueno, todos los instrumentos que tiene el mercado de capitales, como la emisión de bonos, bueno, los fondos comunes de inversión, los fideicomisos, tienen un régimen especial para adecuarse a estos criterios, ¿no?, sociales, verdes y sustentables en general. Este tipo de inversiones que vamos a hablar hoy, que son los fondos comunes de inversión, sustentables, verdes y ambientales, tienen la garantía esta, ¿no?, de que uno, como cualquier tipo de instrumento del mercado de capitales, es obtener una ganancia, que parte de ese retorno, al menos el 75%, vaya a proyectos ambientales o que generen un impacto social y de gobernanza positivo, que tiene que ver, por ejemplo... Por lo menos que no contaminen el medio ambiente, ¿no?, que no contribuyan al calentamiento global. Exactamente, apunta por ese lado. Hoy, en lo que tiene que ver con los fondos comunes de inversión, los últimos que aprobó la CNB son Bull Market, Quinquela Fondos y Southern Trust. La semana pasada vos hablabas con alguien del Banco Galicia. Exacto, que también están teniendo un fondo en particular que de estas características, ¿no?, en apoyo de microcréditos. Y bueno, la expectativa de esto es sobre todo atender a un mercado de inversores millennial, ¿no?, sub 40, que está más preocupados por generar un impacto positivo en el ambiente y a nivel social. Muy bien, opciones realmente novedosas que buscan, ¿no?, tener en consideración la preocupación medioambiental, ¿no?, al momento de elegir en qué instrumento colocar nuestros ahorros. De esta manera cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a seguir hablando de instrumentos de ahorro. En este caso vamos a hablar de las cajas de ahorro remuneradas que existen en nuestro mercado. Yapser Seguros. Arrancamos este segundo bloque que, como todos los viernes, dedicamos a conocer en detalle, en profundidad, un producto financiero, un producto de seguros. Y hoy vamos a hablar de la caja de ahorro remunerada. Y para ello estamos con Juan José Mune, que es CMO de Banco del Sol. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos, Juan. Bueno, ustedes precisamente tienen, ¿no?, una caja de ahorro que le brinda a los depositantes una tasa nominal anual del 20%, ¿es así? Bueno, lo dijiste muy bien, Alejandro. Nosotros tenemos una caja de ahorro en pesos que la denominamos caja de ahorro remunerado. Hoy en el mercado tal vez es poco visible y no está muy difundida, pero realmente es un beneficio muy bueno. Donde el objetivo es traer saldos, traer su sueldo, traer depósitos en la caja de ahorro en pesos del Banco del Sol, y a medida que ese dinero ingresa al banco,
nosotros retribuirle con una tasa nominal anual, como dijiste anteriormente, del 20%. Juan, Básicamente, es sí. una tasa de interés muy superior a la que uno puede obtener en la mayoría de los bancos por este tipo de cuenta, ¿no? Sí, para que tengamos una idea y la gente pueda entenderlo, hoy en cualquier banco te dan el 0,5, el 1%, ¿no? de ese saldo a la vista. En Banco del Sol te da el 20% anual. Es decir, que lo que buscamos es que deposite el dinero, ¿sí? A través de cualquier red extrabancaria o a través de una transferencia al Banco del Sol, y que en el momento cero pueda digamos, tener ese beneficio, y que ese descuento o ese beneficio o ese interés le aplica cada 30 días y tiene saldo a la vista para poder seguir operando. Juan, ¿y hay que tener algún saldo mínimo para acceder a esta tasa de interés? No, hoy particularmente, ya sea puede depositar 10 pesos, 1000 pesos o lo que fuese, no hay un saldo mínimo para poder ser beneficiario de esta tasa, así que es para todos y para cualquier valor. Hoy particularmente la estamos promoviendo así, y buscamos que todos puedan transferir su dinero, su sueldo al Banco de Sol y poder contar con el beneficio. ¿Por qué, Juan, tomaron, ¿no?, la decisión de ofrecer una tasa tanto más alta que el resto de las entidades cuando podrían haber ofrecido lo mismo, ¿no? Bueno, particularmente con respecto a nuestro modelo de negocio, somos el Banco Digital de Sancor Seguros, y como Banco Digital actualmente hoy tenemos la posibilidad de dar beneficios diferenciales a nuestros clientes, producto que también como cualquier otro banco, no tenemos nosotros sucursales bancarias, ¿no? Claro. Entonces todos los conceptos de negocios atrás de la estructura del cuadro de negocios de un banco, tratamos de devolvérselo al cliente, y con estos beneficios nosotros lo podemos hacer, estamos preparados y podemos cuantificar eso. Hoy es un gran beneficio, ¿sí? Como vos decís, la gente hoy puede percibir de un 20%, mientras que en otra entidad financiera no lo tiene, y hoy podemos hacerlo porque el modelo de negocio nos lo permite. Muy bien. Juan, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre cajas de ahorro remuneradas. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a conversar con el precandidato a diputado nacional, Daniel Arroyo. Yapser Seguros. Arrancamos ya este último bloque con la presencia del precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Arroyo, para seguir conociendo las ideas económicas en pugna de cara a las próximas elecciones. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gran gusto. Un gusto para nosotros tenerte nuevamente aquí en Café Financiero, Daniel, después de tu gestión como ministro. Y estamos, ¿no?, atravesando una situación realmente grave, con una pobreza superior, ¿no?, al 42% de la población. Y en esta campaña electoral es un momento crucial, ¿no?, para debatir y identificar, ¿no?, la mejor manera de salir de esta grave situación. ¿Cuál es tu visión, ¿no?, respecto a esto? Yo creo que hay tres ejes centrales para adelante y son leyes que yo quiero plantear. Una es transformar planes sociales en trabajo. Hoy hay 1 millón de personas que reciben lo que se llama un plan social, que es el 50% del salario mínimo. Yo quiero impulsar una ley que complemente parte de lo que se está haciendo, que es de incentivo fiscal a la empresa, que tome una persona que tiene un plan social, así que convivan ambas cosas, la persona esté en el plan y pueda también trabajar en una empresa. Generar mecanismos de derecho al primer empleo. Hay un tema clave con el primer empleo, tenemos 25% de desocupación en las jóvenes en Argentina, que ese mecanismo también sea para el primer preocupante, empleo. Esa es una ley, absolutamente. Una segunda ley para mí, que ustedes lo siguen, es el tema del acceso al crédito. Hay 6 millones de personas que son cuentapropistas en Argentina, que trabajan por su propia cuenta, que son gasistas, plomeros, carpinteros, que hacen changas, que no acceden a crédito bancario y terminan endeudándose a tasas altísimas en el barrio, en la esquina.
armar un sistema de crédito no bancario con fondos públicos y privados para 6 millones de personas a tasas muy bajas para máquinas, herramientas e insumos. Creo que es un punto clave. También yo encaré desde el Ministerio un esquema de microcrédito, pero ahí va un tema clave. Y el tercero, a mi modo de ver, es una reforma de la escuela secundaria. Tenemos que ir, justamente lo que decían, tenemos 25% de desocupación en las jóvenes, tenemos que ir a una escuela secundaria flexible, más moderna, al sistema dual que vincula escuela y trabajo, que en los últimos años un chico o una chica que está en la escuela pueda también trabajar. Son los 3 ejes que yo creo que son elementos claves para atender y resolver el problema de la pobreza para adelante. Daniel, sí, los ejes son muy atinados, pero para que tengan éxito, ¿no?, en el objetivo que se plantean, se tiene que generar condiciones para la recuperación de la inversión privada, ¿no?, en nuestro país. Sé que esta no es tu especialidad, pero ¿cómo crees que se debe hacer para lograr, ¿no?, que existan esas condiciones para un repunte importante de la inversión? Yo cada vez me convenzo más que la Argentina se reconstruye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo con inversión privada, es ampliando la torta productiva, es fomentando el desarrollo del mercado, es fomentando los unicornios, como vimos en los últimos tiempos, más mucho de las pymes y la actividad económica. Eso generan incentivos para que toman las empresas que toman trabajadores, por ejemplo, es una línea. Ha habido mucho con el tema del ATP, de que parte del Estado pagó parte del salario del sector privado. Fomentar y fortalecer la inversión privada para mí es un punto clave, en donde el tema del crédito es un elemento determinante para la inversión. Eso de arriba hacia abajo. Ahora, también se reconstruye de abajo hacia arriba, con máquinas, herramientas, apoyo al mundo de la economía social, de los pequeños emprendedores, de los que la llevan como pueden, que forman parte de ese 42% de pobreza. Ambas cosas a la vez, no tengo duda que con crecimiento económico en los próximos años, y todo da a entender que la pospandemia viene con crecimiento económico para América Latina y para la Argentina, atendiendo y resolviendo el problema del endeudamiento, tenemos chance de fomentar inversión privada, que es clave para empezar a mover también desde de arriba hacia abajo la situación tan crítica que viven tantos argentinos. Daniel, y cómo, volviendo al tema de la pobreza, ¿cómo se supera verdaderamente, sea desde el Ministerio o desde el Congreso, con unos niveles tan elevados y bueno, esa famosa línea que te deja de un lado, te deja del otro lado, pero desde un lugar donde verdaderamente la población y cada vez más argentinos estén a salvo? Hay 3 elementos para mí para la pobreza. Uno es el tema de la infraestructura básica y la vivienda. Nosotros tenemos 4 millones de personas que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos. El problema argentino es en parte la solución. Hay una ley que se votó en 2018, yo era diputado en ese momento y la voté, todos los diputados y todos los senadores la votamos, creó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que da que hay 4 millones de personas que están en esa situación. Este año empezamos a urbanizar 400 barrios, son 10 años urbanizar 4.400 barrios, trasciende a 1 a 2 gobiernos, pero es una primera parte, que no es solo el derecho al hábitat de la vivienda, es un gran plan de trabajo, es un montón de gente trabajando, combina derechos y trabajo. Ahí hay una parte. La otra parte para mí clave tiene que ver con el tema económico, con la mejora del ingreso. Tenemos que lograr que este año los salarios le ganen a la inflación, entonces empiecen a traccionar para arriba, y también este esquema que yo planteaba de crédito no bancario, por ejemplo. Y el otro punto clave, y la situación más crítica, está en los jóvenes, hay mucho ahí, pero la realidad, esto que yo hablaba de la escuela secundaria, empezar a modificar esa estructura hacia a la pobreza. La pobreza es un problema de infraestructura, es un problema de capacitación, y ahí está el tema de la escuela secundaria, y es un problema de mercado, de actividad económica, y ahí hay que generar crédito no bancario y apoyo económico. Creo que va por esos lados. Lo primero es lo más importante, que es la infraestructura básica, y la verdad que le falte tanto a la Argentina de infraestructura es a la vez una gran oportunidad de trabajo en mano de obra intensiva. Y en tu lugar en el ministerio, ¿cuál fue aquel desafío más grande de todos los que me imagino que tuviste que enfrentar, que te plantea de cara al futuro para intentar ir por él lo antes y lo mejor posible? ¿Cómo se da esa relación? Yo he sido ministro de Desarrollo Social de la pandemia y la principal tarea que tuvimos fue sostener la paz social, y efectivamente lo logramos.
No pasó en muchos países de América Latina. Cuando uno ve otros países de América Latina, el nivel de conflicto social fue muy fuerte. No se dio en la Argentina. Eso tuvo que ver con que armamos una red fuerte con la tarjeta alimentaria y reforzando los comedores, los merenderos, la asistencia, claramente. No solo me refiero al Estado, sino a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Hubo mucho ahí. Ese para mí ha sido el eje central en el marco de la pandemia. Y empecé a sentar las bases para la salida. El plan Potenciar Trabajo, que vincula planes sociales con trabajo, la urbanización de los barrios, que es lo que comentaba antes, y algo para mí más importante que todo eso, que es la construcción de jardines de infantes, porque tenemos 57% de pobreza en los más chicos en la Argentina. La forma de achicar la desigualdad en los más chicos es arrancando que todos puedan ir al jardín, que tengan lugar en sala de 3, 4 y 5 años, y ahí de vuelta combina derechos con trabajo. Es el derecho a la primera infancia y hay gente construyendo jardines y son maestras jardineras. Eso es lo que hemos encarado. Para mí el gran desafío para adelante es vincular planes sociales con trabajo por un lado y generar condiciones para la inclusión de los jóvenes. Son los dos desafíos, a mi modo de ver, centrales de los próximos años. Requieren de leyes, de políticas públicas, requieren de crecimiento económico, requieren de que la economía traccione, pero también de leyes que yo quiero impulsar desde el Parlamento. Daniel, te vuelvo a traer a temas más macro en estos últimos días. Se habló de avances en el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan importante considerás cerrar un acuerdo con el organismo? Lo considero muy importante. Está claro, y lo ha planteado el ministro Guzmán permanentemente, que va habiendo avances. No conozco los detalles, pero está claro que en varias rondas va habiendo avances. Yo participé de parte de esas rondas en la dinámica social, es decir, parte de lo que tenía que ver con el programa Potenciar Trabajo e ir siguiendo este proceso de transformar planes sociales en trabajo. Lo veo como un tema clave. Está claro que el nivel de endeudamiento argentino hace a la Argentina una situación mucho más crítica que la de otros países vecinos de la región. Bueno, se resolvió el tema de la deuda privada, de la deuda con los bonistas, se está avanzando ahora con el Fondo Monetario, me parece que es clave, que es determinante, y está claro que se va avanzando desde una postura como la Argentina, en donde la clave es ampliar la torta productiva, es crecer y de esa forma poder pagar la deuda. Este acuerdo, Daniel, sin dudas que va a incluir alguna exigencia relacionada con poner en orden las cuentas públicas. ¿Qué tan importante considerás este objetivo y cumplir, ¿no?, con una exigencia de estas características? Sí, yo no estoy al tanto de las metas ni de la letra fina con el Fondo Monetario verdaderamente. Sí tengo claro que acá hay que hacer equilibrio fiscal y con todos adentro. Es un tiempo de racionalidad económica. ¿Se puede lograr? De racionalidad. Sí, por etapas, sí, yo lo veo así, en términos de racionalidad económica en un contexto de un país que está endeudado, que la tiene muy complicada, donde hay dificultades, y también aprovechando el crecimiento económico con posibilidades. De hecho, a mi modo de ver, el trabajo que viene en los próximos años es por un lado muy globalizado, muy competitivo, son los unicornios, es lo que tiene que ver con el siglo XXI, pero también es muy mano de obra intensivo. Y ahí la Argentina tiene mucho para desarrollar. En ese plano yo creo claramente que se puede lograr en los próximos tiempos. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con las palabras de Daniel Arroyo, precandidato a diputado nacional por el Frente para Todos, conociendo las ideas y propuestas económicas de cara a las próximas elecciones legislativas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.